Bueno, chicos, vamos a lo puramente futbolístico, ¿no? Vamos a desgranar lo que ha sido este partido. Un Real Madrid que consigue, como decíamos, una victoria muy importante antes del parón y que además hoy va a dormir en lo más alto de la tabla con esos 9 puntos. Un Real Madrid que hoy introdujo cambios, Xavi, como viene siendo habitual en el 11, hasta 3 cambios, 2 de ellos los vimos en la defensa. Regresó Trent Alexander-Arnold y regresó también Militao. Entró Vinicius como titular, al que el banquillo le sentó bien, porque la verdad es que hemos visto una buena versión de Vinicius, pero en líneas generales, en este partido, Barak, nos hemos enfrentado a un primer Real Madrid en Liga que ha tenido que remontar un partido, ¿no? Porque se ha encontrado con un gol en contra. El primero, por cierto, que le hacen, ¿no? Sí, y además creo que utilizas bien el término, se ha encontrado porque en realidad el Real Madrid hizo un buen partido antes del gol en tiro de esquina del Mallorca. El gol del Real Madrid estaba al caer, era un buen posicionamiento, estaba llegando constantemente a la portería rival. No había tenido, obviamente, un gol inminente, pero la sensación era que todo estaba controlado. Pero sabes que contra este tipo de equipos, y sobre todo con alguien que maneja también el balón parado, como es Mallorca, y con un tipo como Muric en el área, cuando cayó el tiro de esquina, muchos sabíamos, esta puede ser para el Mallorca, y fue, ¿no? Contener a Murici, por supuesto que Xabi Alonso tendrá que enseñar video, tendrá que repartir responsabilidades, tendrá que decirle a Tchouaméni, debiste haber hecho esto, pero es muy complicado criticar colectivamente al Real Madrid por el gol, más allá de lo que dice Desiré, que antes del tiro de esquina y de la ejecución propia, pues obviamente hay fallas defensivas que tendrá que atender ahí el Real Madrid para no ceder, para no darle pan a los pobres, básicamente, ¿no? Porque esos son los tiros de esquina para equipos inferiores que se plantan en el Bernabéu y pueden sacar petróleo, como estaba sacando, como estaba sacando Mallorca. Luego, el Real Madrid reacciona muy bien, tiene un muy buen, en general fue muy bueno el primer tiempo del Real Madrid. Mi queja de su intensidad tiene más que ver con el segundo tiempo. En el primer tiempo, la jugada espectacular de Vinicius con las facilidades defensivas que ofrece ahí el equipo visitante, pero es un gran gol. Y el gol tras un tiro de esquina también antes, ¿no? El doble cabezazo que acaba con la anotación de Guller. Son cambios, otra vez, en el partido anterior había salido Trent, había entrado Carvajal, hoy otra vez Carvajal sale, entra Trent, está siendo muy político por ahora Xabi Alonso, creo yo, ya verán qué opinan ustedes, que Trent, sin ser espectacular, hoy hace su mejor partido como merengue Total. y es importante. Ya desde Venía el muy partido contra el flojo, Oviedo venía vimos muy a un Arda flojo. un poquito más adelantado, a un Valverde un poquito más retrasado, eso creo que también facilita la inspiración del turco. Así que este Madrid camina, insisto, yo tengo sensaciones peores, porque me dejó muy buenas sensaciones contra Oviedo, pero al final fue un justo ganador del partido desde que iba a 0-1 abajo. No es que iba a 0-1 abajo porque le pasó tantas veces al equipo de Ancelotti, ¿no? Que realmente salió empanado y ya estaba perdiendo 0-1 desde el inicio y había que remar contra corriente casi cada domingo. Aquí fue circunstancial. Ahora Ujú. Lo que que lo no, sí, sí. comentó Barak, salieron muy aplaudidos del Bernabéu los dos laterales, tanto Trent Alexander-Arnold, que firmó, como tú decías, Anita, su mejor partido, de un recital de pases. Es verdad que él no transmite mucho, no tiene ese nervio que tiene Carvajal, pero hoy de un recital de pases, el primero del tanto anulado de Mbappé fue espléndido y se le veía, ¿no? Que cada vez que cogía su balón de diestra, la tuviera donde tuviera, que podía amenazar en ataque y eso creo que fue una nota muy positiva. Y luego Álvaro Carreras ha caído de pie, ha conectado muchísimo con el Bernabéu y hace hoy una parada, hace él una parada que no la firma ni Courtois, ¿no? Lo que hizo al chut ahí, que sacó espectacular y fue de lo más celebrado esta noche en el Bernabéu. Y es una sensación también muy positiva esa de conectar también los laterales, que son piezas muy claves también en esa conexión de los jugadores con el Bernabéu y creo que hoy conectaron los dos, cada uno a su manera, pero fue una de las notas positivas también del encuentro de hoy. Con ese peinadito, y recuerda a Sergio Ramos Sí, recién llegado y del tiene Sevilla. ese pundonor, Sí, ese que sí. le gusta ir con la ola del Bernabéu cuando aprietan. Creo que él es un chico que se ha criado en la casa y no, es verdad que está transmitiendo. Hay jugadores que transmiten en este Real Madrid. Y luego decir lo de los Ujú. apuros, es verdad, y con esto cierro mi intervención de aquí. eh, claro, el Madrid es al final, pues otra vez 2-1, pero que le han anulado 3 goles hoy al Madrid, y 3 goles por milésimas, los tres por acciones que podrían haber sido gol perfectamente, que vale, que sí, son anulados y no han subido, pero que también es engañoso el 2-1. Han sido 3 goles que perfectamente pueden haber subido al marcador. Así que yo creo que ahí hay que ser más afables con el equipo de Xabi Alonso hoy.
Ujú. Oye, deciré yo la precisamente de esa remontada, ¿no? Que nos encontrábamos por primera vez a un Real Madrid con un gol en contra, ¿no? Teniendo que remontar un partido y los dos goles llegaban, lo decía yo, en 73 segundos, ¿no? Ha sido una reacción brutal. El primer gol es un gol, yo diría, estratégicamente perfecto, ¿no? Un gran gol de estrategia del conjunto de Xavi Alonso que llega de un córner, el gol de Arda Güler y luego también el gol de Vinicius, ¿no? Que ha sido un golazo. Enseguida hablamos de Vinicius, pero esa reacción en 73 segundos prácticamente ha dejado cao al Mallorca. A pesar de que luego es verdad que el Madrid no termina de cerrar los partidos cómodo 100%, ¿no? Con una holgura, con una diferencia en el marcador, porque sí que he notado que el Madrid ha bajado un poquito la intensidad en la segunda parte después del gol que le ha dado precisamente a Arda Güler. Me encanta porque hablas la palabra de estrategia. El gol de Arda Güler realmente es un distractor. Primero lo hacen en corto, después el centro, segundo poste y Huijsen como lo recentra y pleno, sin marca, llega el turco para meter ese cabezazo. Te habla de que están totalmente conectados ante esa presión de recibir un gol y ser resilientes, buscando siempre no afectar en el sistema de juego y sobre todo lo que es la presión de jugar en el Real Madrid y estar en casa. Pero también, a ver, yo le quería hacer una pregunta a Barak porque decía, a ver, Real Oviedo sí es un 3-0, daba una sensación un poco más de contundencia y que iba a caminar con pasos agigantados el Real Madrid. Es una comparativa el Real Oviedo con el Mallorca, porque el Mallorca recordemos que quedó en décimo. Ahora, si bien sí han sido obviamente los goles en fuera de lugar que puede subir al marcador y que no cuentan, pero realmente la comparativa podemos evaluar a un Real Madrid que ha tenido la capacidad de ser resiliente, darle la vuelta, pero de pronto se cae en el segundo tiempo, porque decíamos Sí, de la presión de Vinicius y en el segundo tiempo desaparecido, y entonces esa intermitencia es lo que va a buscar Xavi Alonso o lo que trata es, independientemente de cualquier rival, es ir claro. ascendente. Y no ha sido ascendente, aunque ganó con la mínima de 2-1. Totalmente. Ujú. Sí, yo al esperar en este Real Madrid, entendiendo todas las diferencias que hay, sobre todo ahora que apenas empieza la construcción, y luego todo lo que es incomparable, que nunca se va a poder comparar del entorno que tenía Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen con lo que tiene en el Real Madrid, yo sí que espero un equipo con la intensidad, que no te regala un centímetro, que defiende hacia adelante, que no te regala nada, que quiere ese Bayer Leverkusen, ¿no? Y entiendo, por supuesto que hay muchas características en sus jugadores que le permitirán definir ciertos partidos con mucha más holgura de lo que necesitaba en el Bayer Leverkusen, que era ir a por todas desde el primer segundo, ¿no? Pero aún Ujú. así, eso sí que lo vi contra Oviedo, y por supuesto que después del partido contra el Oviedo había la alerta de, a ver, es que no todos van a ser el Oviedo, no todos son recién ascendidos, no todos están jugando su primer partido en casa después de 25 años, ¿no? Había un contexto muy claro, pero en ese partido el Real Madrid no sabía si el Oviedo si estaba intentado salir en largo o en corto, porque no le salía nada. No Ujú. podías reconocer qué buscaba Paunovic, porque Real Madrid no le permitió hacer nada, ¿no? Claro que hay un equipo mucho mejor desarrollado hoy, que es mediatal la temporada pasada, que tiene un gran técnico como Yago Arrasate y que tiene un jugador elemental como Murici, y eso va complicando las cosas, y todavía se va a complicar más, porque tampoco es que sea elite dentro de la Liga Española el equipo al que enfrentó, y Ujú. entonces habrá que ir viendo al Real Madrid evolucionar contra rivales de mayor jerarquía, pero sí creo que hay cosas que puedes trasladar, más allá de la dificultad de jugar en casa contra Mallorca o de visita contra Oviedo, que es esa sensación de, mira, este equipo va, presiona, muerde todos los minutos, independientemente del resultado y del marcador, que es lo que veíamos casi siempre en Ujú. el Bayer Leverkusen, sobre todo en la segunda temporada, la temporada en la que acabaron invictos, y lo que vimos en el partido contra Oviedo, que ahora mismo creo que es el prototipo de lo que el madridismo quisiera ver. Ujú. No sé si puede ser por falta de físico todavía, por falta de pernas. Yo incido mucho en que Xavi Alonso habla todavía casi que de pretemporada, ¿no? En estos partidos. Ahora veremos después del parón, ¿no? Donde va a tener más tiempo de preparar a sus pupilos. Vamos a precisamente a ver lo que ha dicho Xavi Alonso después del partido, ¿no? ¿Qué lectura ha hecho el míster? Bueno, ha dicho, siempre que se gana estamos contentos, el partido tiene momentos, la reacción ha sido buena de su gol hasta el descanso, hemos sacado juego y energía y esa reacción ha sido buena.
Habla de ese gol de Arda en la segunda mitad, que luego, lógicamente, se anula. Victoria sufrida, me gusta esto que lo remarca, ¿no? Lo que estábamos comentando aquí, victoria sufrida y trabajada de las que toca esta temporada. O sea que Lluís, el técnico Tolosarra, sabe que la temporada no va a ser fácil y que se va a encontrar sobre todo con este tipo de rivales donde hasta que no pita el colegiado uno no puede estar tranquilo, ¿no? Porque el Madrid ha sufrido también en algunos tramos del encuentro. Sí, estamos hablando de la acción de Trent Alexander-Arnold, pero también hay de Álvaro Carreras, pero también hay una de Trent Alexander-Arnold que la saca prácticamente sobre la línea de gol. Una incursión de Darder, que por cierto ha estado magnífico junto con Pablo Torre en el centro del campo del Mallorca. Una incursión que se mete en el área, da el toque en el momento justo y no llega a meter la pierna Alexander-Arnold y estábamos hablando del 2-2. Creo que el Madrid está más débil que el año pasado sin balón, pero se ha conseguido proteger bien con el balón, ¿no? La entrada de Ceballos sí que le ha dado mucho control al Madrid. Sigo pensando que falta esta pieza imprescindible en el medio del campo para, sobre todo, gobernar los partidos, ¿Y no mandar, te tener parece el ritmo. Guller? ¿No te parece Guller? No, Guller me Hoy parece... no has visto bien a Guller en esta posición. Es que Guller hoy me ha gustado Yo creo que mucho. ha sido de los Creo que es de los el... mejores Sí, partidos de sí. Guller hoy, ¿eh? Sí, sí, yo creo que hoy Guller tiene el día más acertado en lo que llevamos de temporada, pero Guller hoy precisamente juega un pelín más arriba y donde destaca más es en este último pase, es en la llegada, es en la habilidad en los espacios cerrados, pero sigo sin verlo como el perfil de jugador que te manda los partidos, que decide cuándo acelerar, cuándo frenarlos. Creo que es un jugador muy vertiginoso, muy eléctrico y con una calidad excepcional, pero me gustaría, si yo fuera del Madrid, que Güler jugara por delante de este perfil Vitinha, vamos a decirlo, que fuera, digamos, el que marca los tempos. Y creo que con la entrada de Ceballos precisamente ha tenido este perfil, aunque Ceballos no termina de convencer y aunque Ceballos no es seguramente el más indicado para ejercer este rol dentro de todo un Real Madrid. Y además que es el único perfil dentro de la plantilla que tiene ahora mismo Xavi Alonso, un hombre que hace 2 días prácticamente estaba cogiendo un avión a Marsella y que se ha acabado quedando en la plantilla blanca. Pero esta pieza a mí me sigue faltando mucho y creo que el Madrid, cuando no tiene un hombre que ordene al equipo alrededor del balón, sufre mucho atrás, está sufriendo mucho. En esto hay un debate interesante también dentro del club. Lo hablas con la gente que se dedica al análisis y a la detección de talento también fuera del club y tal, y te cuentan que estando Camavinga sano, es ese perfil del que podía hablar Lluís, que es verdad que tampoco ha demostrado, pero bueno, teniendo ahí Camavinga, Tchouaméni y Güler lo que te puede hacer, puedes tener cubierto. El tema es que Camavinga no ha mostrado fiabilidad a nivel físico de no caer lesionado por un tiempo muy largo. Para mí, si Camavinga mantiene un año sano y se impone de verdad y demuestra lo que parece siempre que está demostrando, pero no termina de cuajar, creo que ahí lo podrían tener resuelto. Pero para mí, el equipo tiene un solo déficit en posiciones de campo y es que no tienen un extremo diestro puro. Mastantuono, que hoy ha estado bastante flojo, creo que al Madrid le falta el extremo diestro que rompe, que amenaza, que se va por fuera, que es rápido. Creo que es el único perfil en plantilla que les falta. Porque ellos han entendido en su previsión de la temporada que con un Camavinga sano, en el medio campo lo van a tener resuelto. Claro, si Camavinga se pasa todo el año en la enfermería, pues ahí lo que dice Lluís, coincido con él, porque creo que Arda, si le mete esa responsabilidad todo el año, va a haber en partidos muy exigentes que le va a costar. Pero con Camavinga yo veo ese diagnóstico y me falta ese extremo diestro que rompa. Ese perfil en plantilla no lo tiene, porque Brahim igual es para meterse por dentro como Mastantuono. Y creo que es lo único que le falta a la plantilla. Déjame añadir solo una cosa, Ana. El tema de la banda derecha, sí. Que Sí, con Arda Lluís. Güler en esta Sí, posición Lluís. más adelantada, Valverde se ha tenido hoy que tirar un poco para atrás, ¿no? Y tengo la sensación que este presionar hacia arriba, este defender hacia arriba que tiene el Madrid de Xavi Alonso, Valverde es un poco el más tecnificado, por lo menos el que está luciendo menos en este inicio de temporada, porque el Madrid juega en 30 metros prácticamente, si consigue presionar y recuperar tras pérdida, juega en 30 metros y Valverde cuando luce más es cuando va de una área a otra, cuando hace sus eternas cabalgadas, ¿no? Y estoy viendo un Valverde un poco como si estuviera dentro de una jaula, si no pudiera brillar bien. Y Es no olvidemos, justo. A ver, y no olvidemos que perdón. este Real Madrid está sobreviviendo sin su mejor mediocampista. Que una vez que Jude Bellingham esté de regreso, habrá que evaluarlo en toda la dimensión y con la foto panorámica. Ahora mismo está con una pata más corta que las demás, ¿no? Con Bellingham supongo que tendrá otro plan Xavi Alonso.
Fíjate que, No, Barak, no, que de acuerdo. El centro del campo es lo único que no ha tocado Xabi Alonso en estos 11, ¿eh? El centro del campo Sí. lo ha mantenido tal cual. Bueno, Pero ha voy con matizado, ¿no? Desire. Ha adelantado a Arda, ha retrasado a Valverde. Bueno, De me refiero a los repente son nombres, dos pero en la es base de verdad la que... Sí, jugada, sí. luego es uno solamente Tchouaméni, Ujú. pero claramente los nombres siguen siendo los mismos. Ujú. Pero voy con Desire porque yo me acuerdo que ella en su titular o en su primer análisis hablaba, ¿no?, de esa banda derecha del Real Madrid, de ese carril derecho donde las cosas no han funcionado muy bien con Tren y con Mastantuono. Un Mastantuono que es verdad que quizá hoy no ha tenido su mejor partido, sí que ha estado maravilloso en la jugada del gol anulado, ahí lo veíamos con el gesto ahí del mate, que me ha hecho mucha gracia, por cierto. Pero querías puntualizar, Desire, con el tema de el carril derecho del Madrid. Sí, justo, a ver, Mastantuono flojito, bien lo recibieron cuando jugó contra los Asuna, los minutos que fue importante, pero aquí sí un poco como que no termina Xavi de convencerlo de que en este Madrid no puedes solamente jugar de la media cancha hacia adelante, sino tienes que tener ese sacrificio defensivo y no de corretear al rival, sino de posicionarte para poder, digamos, cortar circuitos. Le falta esa comunión con el carril o con el volante o digamos que el carrilero que esté por esa banda, en este caso estaba Trent, que no se terminan de comunicar. Es simplemente afinar esas cuestiones, también metiendo en la ecuación esta variante de si está más adelantado Arda Güler o si va a estar de pronto en el segundo tiempo como pasó con Valverde que lo adelantas y pones a Dani Ceballos. Pero esa parte de Mastantuono tendría que ser un poquito más punzante. Y cuando yo uso la palabra Mm, punzante me refiero a que tiene que cambiar de ritmo, tiene que tener más tracto del balón en los pies, porque incluso hubo una jugada donde le dan una combinación por dentro, la quiere llevar en conducción y se la larga, la termina punteando. Eso te habla del trato que en los entrenamientos le falta tener más cercanía con el balón para entender y jugar en cortito. Después hace digamos, un resumen de lo que están buscando de él y hace esa jugada majestuosa que después se anula con el gol del turco, pero lo ujú, hace en cortito y ahí es donde te hace la diferencia. Creo que también recae lo que decía Sanita, que le falta más fondo físico a este equipo, y no exclusivamente ujú. nada más al argentino, sino que falta mayor bagaje, mayor carrera a la hora de hacer esos desplantes y esas corridas y esos, digamos, sensibilidad de recibir el balón y poder tratarlo mejor. Pero creo que aún así, en la banda derecha, creo que el Real Madrid tiene muchísima, muchísima oportunidad cuando encuentra esos balones del lateral o del carrilero que es Trent, cuando Ujú. toca con la pierna derecha y encuentra esos volantes ofensivos por dentro, por fuera, del lado derecho del Madrid.